Buenos días, pueblo bendecido del Dios. Gusto en saludarles como siempre, esperando se encuentren bien con la gracia de nuestro buen Dios. Démosle gracias a Dios por un día más que nos regala. Un presente es un regalo. O sea, démosle gracias por este día. Y les comparto el Santo Evangelio del día de hoy. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la gracia, la humildad para recibir la palabra, para que dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Lo tenemos hoy el Evangelio en San Mateo 21, del 33 al 45, 46. San Mateo 21, 33, 46. Y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título: Los viñadores asesinos. Dice: escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus servidores que fueran donde aquellos labradores a cobrar su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, los apalearon, a uno lo mataron, a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo mataron pues y lo echaron afuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo: a ustedes se les quitará el reino de los cielos y se entregará a un pueblo que le hará producir frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, aquí nos está invitando el día de hoy. Jesús quiere frutos. Dios quiere frutos. Nosotros no somos árboles de dar sombra. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos.
nosotros aquí nos plantó Jesús. Aquí está hablando de una viña. Hoy yo nomás toco el Evangelio, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento nos habla hoy también de la historia de Josué. Creo que han escuchado ustedes la historia de Josué. Igual que también que Jesús fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Porque tenía sueños, tenía ambiciones, porque era un hermano muy querido por su padre, como lo había tenido ya en anciano su padre. Entonces lo quería mucho y sus hermanos lo odiaban. Esa es la historia también de José, que sus hermanos lo odiaban porque tenía visiones y sueños y decía que él iba a ser grande, que sus hermanos se inclinarían aún hasta su padre hacia él. Y entonces le cargaron mucha envidia, tanto que lo arrojaron en un pozo, le quitaron la túnica igual que a Jesús, y bueno, y lo vendieron. Se fue para Egipto, y allá, que creen, cuando terminó el alimento donde vivían sus hermanos, tuvieron que ir a Egipto a buscarlo. ¿Y qué creen? En Egipto, el muchacho, el niño que ellos pensaron hacerle un bien, un mal, él les iba a devolver un bien, porque allá el faraón, la mera cabeza grande, lo nombró su mano derecha, su administrador, y él era quien la repartía la comida. Cuando sus hermanos fueron a buscar comida, allá le encontraron a ese muchachito que ellos pensaron hacerle un mal, y simplemente se adelantó para ayudarlos. Vean cuál Dios poderoso, que a veces nosotros nos llegan tragedias, nos llegan cualquier cosa y la tomamos a mal, pero Dios tiene sus planes. Es como el que hace arte de la basura. Yo veo así que gente recoge basura y hace arte y la vende. Dios, de cosas aparentemente malas que nos pasan, que Dios permite, Dios le saca provecho a todo. Solamente que uno, cuando la está pasando, cuando se están burlando de uno, cuando lo traicionan a uno, cuando le quitan el trabajo a uno, cuando le niegan alguna cosa, te niegan un trabajo en una empresa, cuando ya vas a cerrar un trato y ya no se cerró por alguna razón y uno reniega, y no sabe uno que Dios lo está librando porque le quiere dar algo mejor. Dios nunca te va a quitar algo para darte algo peor. Dios siempre te va a quitar para darte algo mejor. Y aquí vemos la historia de Josué, que se sacrificó por sus hermanos, lo vendieron, le quitaron la ropa, y vemos cómo está representando a Jesús, que viene también y planta una viña, un viñedo. Entonces, aquí está hablando del pueblo de Israel que fue elegido. El pueblo de Israel fue elegido por Dios, y por eso dice que lo cercó, se lo preparó él para venir. Y aquí está hablando de que mandó servidores, es decir, se está refiriendo a todos los profetas de todos los tiempos que han venido y que la gente los mató. Y la cosecha no es de nosotros. Nosotros como humanos, todo lo que está en nuestro poder, en nuestras manos, es para administrarlo, porque le vamos a dar cuentas a Dios de todo cuanto tenemos, porque nada es nuestro. Solo tu voluntad es tuya, pero la vida es de Dios, los hijos son de Dios. Todo lo material que usted haya adquirido es de Dios. En el bautizo usted recibió los 7 dones. Dios quiere que los administremos. Dios quiere frutos de esos dones que Él nos ha regalado, porque no somos dueños. Cuando hasta los niños pequeños dicen, esto mío,
esto mío, todo hasta de los niños, mío, mío, mi mamá, mi papá, mío, nosotros, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi esposa, mi celular, todo mío, mío y mío, y realmente no es mío. Todo le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores de todos los bienes, hartos o poquitos que tengamos. Tenemos que hacerlos como el Señor que le da talentos. A uno le da un talento, a otro 2 y a otros 5. El que le dio 5 hizo otros 5, al que le dio 2 hizo otros 2, y al que le dio 1 lo enterró. Y dice que lo mandó fuera donde los desleales. ¿Por qué? Porque no multiplicó el talento. Dios quiere frutos de cada uno de nosotros. De eso está hablando el día de hoy. De eso está hablando el día de hoy. Escuchen otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. Oiga, propietario, ¿qué significa? Un dueño la planta y después la alquila. Es mía. Ustedes son trabajadores míos y me tienen que dar mi parte de los frutos. Me tienen que dar lo mío. Al César lo de al César y a Dios lo de Dios. El Señor quiere su parte. No eres dueño. Y después como el que alquila una casa, ya no le quieren pagar al dueño de la casa. Y si viene a sacarlos, se enojan y lo matan. Es mía la casa, la tienen alquilada. Vengo por mi renta. Y así estamos pasando cada uno de nosotros. El Señor nos invita. Viene por sus frutos, que cada día en esta temporada, en esta cuaresma que estamos, necesita nuestra conversión para, si no ha empezado a dar frutos, demos frutos. El Señor ve la higuera y dice, ni un fruto, y tenía hambre y dice, pura hoja. Dice que nadie coma de ti, y la maldijo, porque nosotros no somos árboles de sombra, somos frutales. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó, o sea, está apartada esa viña, es el pueblo de Israel, con una cerca, oiga, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilar. Después la alquiló a unos labradores, o sea, está alquilada, y se marchó a un país lejano. Es decir, Jesús está en el cielo, pero va a venir por cada uno de nosotros, va a venir, y entonces con qué fruto nos vamos a presentar el día que nos mande llamar a cuentas. Se juega a un país lejano, ¿verdad? Porque en carne y hueso ahorita ya no lo vamos a ver personalmente y caminando. Por eso dice que se juega a un país lejano, Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes a que fueran donde aquellos labradores a cobrar su parte de la cosecha. Fue donde aquellos labradores, es decir, envió trabajadores. Por eso les decía que en todos los tiempos el Señor se preocupa de su pueblo, se preocupa, invita a la conversión, mandó sus servidores, quiere decir a los profetas, a los que hablamos de la palabra. Eso significa un profeta, el que habla de parte de Dios. Conviértanse, hay que convertir nuestro corazón. Dios nos invita a todos, y principalmente yo que le estoy predicando, me invita a mí a convertirme, porque Dios quiere frutos de un cristiano, de un convertido. Si no, Dios no quiere hojas, Dios quiere frutos, ¿sí? De nada sirve que soy bueno. Yo soy bueno, no mato, no robo, pero eso no es conversión. ¿De qué le sirve a una medicina enfrascada? Es muy buena esa medicina, pero está enfrascada. ¿De qué le sirve? No sirve de nada. Se tiene que untar, tiene que dar uso, tiene que dar servicio.
se tiene que ver frutos. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Frutos, Señor. Un cambio de vida. Dice, envió a los sirvientes que fueran donde los labradores a cobrar su parte de la cosecha. Oiga, Dios quiere su parte. Vean lo que hacemos. No, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiera con mi dinero, yo hago lo que quiera con mi vida, a mí nadie me tiene que mandar. Aquí, de todos modos, vinimos, comemos, dormimos y algún día vamos a morir y ya no va a quedar nada. Entonces esta vida es única, hay que hacer lo que queramos. Y no es así, no es así. Ciertamente hoy tenemos esta vida, una vida nada más. Y con esta vida de hoy podemos ganarnos la vida eterna, pero si le echamos a perder, créanme que no hay otra oportunidad. Como ayer víamos en aquel, te ruego, Padre Abraham, te ruego, ya no tienes voz, ya no nos vamos a escuchar, hermanos. Lo que hagamos es ahorita en vida. Y hoy nos invita el Señor a la conversión, a que quiere frutos, que dé frutos, Dice, pero los labradores tomaron a los servidores, los apalearon, a uno lo mataron y a otro lo apedrearon. Vea qué hace uno cuando la gente no está predicando, cuando está hablando de la palabra de Dios. Hermano, lo invito a un retiro. Hermano, lo invito a que cambie de vida. Sí, lo invito, el Señor le invita, venga, seamos conmigo a la misa. Vamos a hacer un rosario, vamos a visitar a un enfermo, hermano. Sí, lo invito a que conozca a Dios. No, no me molestes. Sí, como quiera van a la iglesia y todos no tienen dinero. Mira, yo cuánto tengo. Ajá, y no, yo no, como está perdedera de tiempo allá. Y no quieren, hermano, y están matando aparentemente están matando a los que Dios envía. Pero nosotros, la tarea es predicar la palabra. Predicar la palabra y punto. A unos los apalearon y a otros los mataron. Ajá. El propietario volvió a enviar otros servidores más numerosos que la primera vez. Oiga, Dios no se rinde. Dios no se rinde porque créame que a usted le interesa. Dios le interesa a usted. Cada uno de nosotros le interesamos a Dios. Tanto así que nadie tiene la misma huella de la mano, porque Dios nos ama, hermanos, hermanas, Dios nos ama a cada uno especialmente. Somos hijos predilectos de Dios. Dios nos ama a cada uno individualmente. Y por eso Dios no se cansa de decirnos, de enviarnos personas que nos prediquen, de enviarnos personas que nos digan que cambiemos de vida, que nos quieren orientar. Créanme que hay otra vida, créanme que hay otra vida. Entonces la invitación es a la conversión, hermanos, que demos el paso. Dios nos ama con amor eterno y con amor perfecto, porque Dios es perfecto, hermanos. Entonces dice que envió otra vez más. Ya me mataron a unos que le están anunciando mi palabra, envío más. Y Dios no se cansa de tocar la puerta, es decir, nuestros corazones. Usted sabrá si le abre o no le abre. Entonces, les invito, hermanos, que le abramos el corazón el día de hoy. Dice, en otros servidores más numerosos que la otra vez, que la misma. Dice, y por último, oiga, por último envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán, pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Y aquí está hablando de Jesús. Realmente vean que Dios envió a su hijo. Primero mataron a todos los profetas que les fueron enviados, a ese pueblo de Israel, el que se apartó Dios. Ahora, cuando Jesús ya ahora de los pueblos, ya de los dos pueblos unió, somos uno en Cristo. Por último mandó a Cristo, a Jesús, a su hijo. Dijo, yo creo que a mi hijo sí me lo van a respetar. ¿Y qué crees que hicieron?
Vean qué hicieron los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, la ley, los judíos, la ley de los judíos, todos se fueron en contra de Jesús por pura envidia, igual que a Josué. Pura envidia lo mataron a Jesús, porque Jesús lo seguía muchísima gente, porque Jesús hacía el bien, porque Jesús sanaba, porque Jesús les daba de comer, porque Jesús los curaba, se compadecía de los pecadores que ellos querían linchar. Jesús los salvaba y los sanaba y los perdonaba. Y por todo eso bien que hizo Jesús, a ellos no les gustó porque no querían que compitiera, porque les molestaba. La envidia, hermanos, está terrible. Que Dios no permita en nosotros un espíritu de envidia, que tengamos envidia porque los demás tienen, que porque los demás acarran mucha gente, los demás son admirados. Y de allí viene la envidia, y ese es un espíritu del demonio. Que no nos pase a nosotros eso, hermanos, porque vean qué ha pasado. Si yo tengo un trabajo, ya tengo mucho tiempo, llega una persona nueva y le dan el puesto que yo quería, y yo me lleno de envidia y trato de hacerle lo que sea por sacarla de ese puesto. La envidia, hermano, es lo que le hicieron a Jesús. Como Jesús tenía muchos seguidores, le cargaron mucha envidia hasta que lo mataron, hasta que lo mataron, Pero sin embargo, vean cuánto bien hizo. Claro que Jesús venía a morir porque a eso venía, pero mira cuánto bien hizo. Dios aparentemente fue un mal. Ellos pensaron acabar con la vida de Jesús, pero no saben que en la cruz triunfó Jesús. En la cruz es la victoria del cristiano. Por eso Jesús en la cruz venció al demonio. Aquellos que hasta en la cruz, si eres hijo de Dios, bájate, bájate. Y Jesús no se quiso bajar de esa cruz, porque en la cruz se vence al enemigo. Cuando nosotros ponemos la mejilla, cuando nosotros caminamos la otra milla, cuando nosotros perdonamos, ahí se vence el enemigo. Cuando nosotros damos frutos buenos, frutos que se puedan comer, en esa manera vencemos al enemigo. La envidia es del demonio, no hay que tener envidia. Que no se meta en nosotros ningún espíritu de envidia, porque mira, llevaron a matarlo a aquel que les estorbaba, oiga. Sí, porque les decía la verdad que él era el Hijo de Dios. Y se molestaron. Dice, lo mataron y así, lo mataremos y así nos quedaremos con la herencia, oiga. Lo tomaron pues y lo echaron afuera de la viña y lo mataron. Claro que sí mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué va a hacer con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Ven, frutos, aquí nos está pidiendo frutos de conversión. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura que dice la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular? O sea, Jesús, que lo despreciaron, que lo desprestigiaron, que lo escupieron, que lo maltrataron, que hicieron con él lo que quisieron, lo echaron fuera de la viña, no le entregaron los frutos al pueblo de Israel. Y era la piedra principal, era el Hijo del Hombre, el que vino a dar la vida por la humanidad, pero aquellas lo despreciaron. Que no nos llegue a pasar así a cada uno de nosotros, hermanos. Y dice, esa fue la hora del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo, dice Jesús, ahora yo les digo, ustedes se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Oiga, se le va a quitar a uno. Si usted no quiere dar frutos, no dé, hermano. Si usted no quiere, no dé. Pero dice, se le será quitado el que no dio y se le va a dar a un pueblo que sí dé.
porque Dios quiere sus frutos, porque ya puso en nosotros los 7 dones, porque no damos frutos. ¿Usted cuando siembra espera cosechar o no? Claro que sí, cuando usted invierte espera cosechar. Así que Jesús invirtió, vino a salvarnos, vino a darnos la vida, a morir por nosotros. Somos bautizados, somos herederos del cielo, pero dice, muéstrenme pues los frutos. Así es, hermanos, que nos invita el Señor a que demos frutos, a que tomemos en cuenta que no somos dueños de nada de lo que tenemos, de nuestros hijos, de nada somos dueños, somos administradores. Así es que hay que administrarlos y dar frutos agradables a Dios. Bueno, ahí les dejo con el Santo Evangelio del día de hoy. Pasen un día bendecido, que el Señor de la paz bendiga nuestros corazones y nos vemos en la próxima. Les invito a suscribirse, a darle like, a compartirlo y comenten, hermanos, comenten.